Los doctores me dijeron que solo me quedaban 3 meses de vida. Así que decidí cambiarlo todo. Eché a mi marido vago, exigí un aumento. Pero el destino me tenía guardada una sorpresa más. El bar estaba tenue, tranquilo y casi vacío, justo como lo necesitaba. Me senté allí, con un vaso de vino tinto medio lleno. Mi segundo esa noche, quizás el tercero, había perdido la cuenta. Curiosamente, no estaba mareada, ni siquiera cerca. El alcohol se negaba a tocar la tormenta que me roía por dentro. No bebía para celebrar ni para relajarme, bebía para adormecerme, pero el entumecimiento no llegaba. No esa noche. No después de lo que había escuchado hacía apenas unas horas. Si hubiera sido cualquier otra noche, quizás habría admirado el encanto rústico del lugar, el diseño cálido y minimalista, el suave resplandor de las luces colgantes que proyectaban un ámbar delicado sobre la madera y la piedra. Pero hoy, nada podía alcanzarme. Nada podía penetrar la niebla que se había asentado sobre mi cerebro, densa y paralizante. Se suponía que era un chequeo de rutina, solo una visita rápida a la clínica de la empresa durante el almuerzo, parte del examen de salud estándar para empleados. Recuerdo que golpeaba el pie con impaciencia en la sala de espera, molesta porque la enfermera estaba retrasada. Tenía correos electrónicos que responder, informes que revisar y apenas tiempo suficiente para tomar un sándwich antes de la siguiente reunión. No esperaba nada más que unos cuantos sellos y firmas en un formulario. Pero entonces, el doctor me llamó y me dijo, necesitamos hablar. Era un hombre mayor, canoso por las sienes, con ojos demasiado amables para las palabras que estaba a punto de pronunciar. Me pidió que me sentara, y fue entonces cuando el mundo comenzó a desmoronarse. Cáncer de mama, agresivo, ya extendiéndose a los ganglios linfáticos. No lo endulzó, lo cual aprecié de una manera extraña y distante. Lo expuso claramente, cirugía, radiación, quimioterapia. 6 meses si me demoraba, 9 si tenía suerte, 1 año en el mejor de los casos, si todo salía bien. Escuché las palabras. Asentí cuando hizo una pausa. Incluso le agradecí antes de salir de su oficina, pero nada de eso se sentía real. Era como ver una película en la que yo era tanto el personaje principal como una observadora desapasionada. Volví a la oficina, me senté en mi escritorio y tecleé números en hojas de cálculo como un fantasma. La verdad no me golpeó hasta que llegué a casa esa noche. En el momento en que cerré la puerta principal detrás de mí, el aire del apartamento se sintió más pesado. Me quedé en el pasillo, aún con mi bolso, mirando las sombras de una vida que había construido. Ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio, para una familia que hacía mucho tiempo había dejado de verme. Mi esposo, Andrew, estaba despatarrado en el sofá, en su lugar habitual, con los ojos pegados al televisor, el mando en la mano. Ni siquiera me miró cuando entré. Cena, murmuró, apenas audible por el sonido de los disparos de su juego. No respondí. Simplemente seguí caminando hasta llegar al dormitorio, cerré la puerta con llave y dejé caer la primera lágrima. No porque estuviera muriendo, todavía no, sino porque había pasado 20 años manteniendo a flote a esta familia, arrastrando un matrimonio sin vida como un peso muerto, convenciéndome de que las cosas finalmente mejorarían, de que, de alguna manera, algún día, sería vista. Y ahora, con un asesino silencioso creciendo dentro de mí, me di cuenta de que nadie me había mirado realmente. Nadie más que yo. Regresé al bar horas después, vestida con la misma ropa de trabajo, ahora arrugada y ajustada sobre mi pecho, donde un tumor había establecido su silenciosa morada. Y aquí estaba yo, agitando vino en un vaso, fingiendo que algo, lo que fuera, podría amortiguar el sonido de la voz de ese doctor en mi cabeza. 6 meses, quizás 9. Ese era todo el tiempo que me quedaba. Andrew no siempre había sido así. O quizás sí, y yo simplemente no quería verlo. Cuando nos conocimos, era encantador de esa manera fácil e inofensiva. Tenía una sonrisa de niño, una guitarra colgada al hombro y una suavidad en la voz que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Podía hablar de literatura y música, y te hacía creer que tenía profundidad. Yo estaba en mis 20s, estudiando contabilidad, viviendo de sopa enlatada y esperanza, y él era hermoso de una manera que hacía que la lucha valiera la pena. Pero la belleza se desvanece, y también el encanto. Lo que queda es el carácter, y Andrew no tenía ninguno.
Se mudó conmigo antes de que nos casáramos. Dijo que su contrato de alquiler había terminado, y yo estaba demasiado enamorada para decir que no. En ese momento, pensé que estábamos construyendo algo. Pero en realidad, yo era la que construía, y él solo estaba allí. Siempre allí, jugando videojuegos, leyendo libros de autoayuda que nunca terminaba, viendo vídeos sobre cómo manifestar el éxito. Pero ni una sola vez salió a buscar trabajo. No, en serio. La única vez que mostró una motivación real fue cuando encontró un curso de negocios en línea que prometía enseñarte cómo ganar 6 cifras desde casa. Me rogó que cubriera el costo. $20.000 que no teníamos. Prometió que cambiaría todo. No lo hizo. 2 semanas después, lo llamó una estafa y regresó al sofá como si nada hubiera pasado. Yo fui quien pagó esa tarjeta de crédito, igual que pagaba el alquiler, los víveres, las facturas, los muebles, incluso la maldita consola de juegos a la que estaba pegado la mayor parte de sus horas de vigilia. Cuando nació nuestra hija Lena, fui yo quien se levantaba a las 3 de la madrugada para las tomas. Yo quien volvió a trabajar después de 8 semanas para que no nos atrasáramos con la hipoteca. Yo quien manejó cada cita con el médico, cada reunión escolar, cada rodilla raspada y cada fiebre. Andrew, de vez en cuando, me traía un vaso de agua, quizás calentaba sobras. Y cada vez actuaba como si me hubiera rescatado de un edificio en llamas. Su madre, Margaret, nunca vio nada malo en él. Lo llamaba mi dulce niño ya bien entrado en sus 30, y cada vez que discutíamos, ella estaba al teléfono en menos de una hora. Ellen, es que es sensible, decía. Necesitas animarlo, no criticarlo. ¿Animar qué? ¿Sus altas puntuaciones en Xbox? Después de años de rogarle que lo ayudara a salir adelante, Margaret finalmente movió algunos hilos y le consiguió un trabajo con la ciudad, asistiendo a dignatarios visitantes. Era la situación perfecta: socializar, vestir bien, fingir que importaba. Pero incluso eso, logró estropearlo. Llamó a la joven esposa de un alcalde su hija. Olvidó notificar al personal del hotel sobre, una situación que involucraba a un huésped y una mujer que no era su esposa. No pasó mucho tiempo antes de que lo despidieran. Demasiada responsabilidad, dijeron. Después de eso, simplemente se rindió por completo. Dejó de fingir. Se despertaba al mediodía, arrastraba los pies en pantalones de chándal y se quejaba del ruido de la construcción al otro lado de la calle. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana para mantener las luces encendidas. Una vez intenté imponer reglas, le dije que él sería responsable de limpiar y preparar la cena. Agitó la mano como si me concediera un favor real. Claro, cariño. No hay problema. Eso duró 3 días. Incluso Lena se dio cuenta. A sus 20 años, ya compaginaba la universidad con un trabajo a tiempo parcial, pero aún así lograba hacer más en casa que su padre. Una noche, después de un largo turno, llegó a casa y me encontró fregando el suelo de la cocina. Miró a Andrew holgazaneando en el sofá y dijo rotundamente: «Sabes, si vas a ser inútil, al menos no estorbes». Él no respondió, solo pausó su juego, la miró, y luego volvió a la pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hija había crecido viéndome cargar con toda esta familia, y ya estaba aprendiendo a no cometer el mismo error. Lena era mi única hija, mi único milagro silencioso en una vida que se había vuelto dolorosamente predecible. La di a luz en medio de una tormenta de nieve, en un hospital destartalado al sur de Chicago, mientras Andrew paseaba por el pasillo como un actor nervioso interpretando el papel de esposo preocupado. La sostuvo una vez, quizás 2, luego regresó rápidamente a cualquier distracción que esperara en su teléfono. Pero no me importó. Ella era mía. Sus pequeños puños, sus ojos entrecerrados, la forma en que me agarraba el dedo como si supiera que yo era todo lo que tenía desde el principio. Me prometí a mí misma que ella nunca sentiría la soledad que yo había sentido al crecer. Nunca cuestionaría si importaba. Trabajé horas extras para mantenerla en una escuela privada el mayor tiempo posible. Saltaba el almuerzo durante años solo para ahorrar para sus clases de violín. Cada boletín de calificaciones, cada banda de honor, cada pequeña victoria, eran mi oxígeno, y ella no me defraudó. Lena era brillante, motivada,
ingeniosa de una manera que me recordaba a mi yo más joven, antes de que el peso del matrimonio, las facturas y las promesas rotas embotaran mis bordes. Entró en una buena universidad, justo a las afueras de la ciudad, especializándose en administración pública. Quería trabajar en el gobierno. El verdadero cambio comienza desde adentro, mamá, me dijo una vez. Sus ojos brillaban como si realmente lo creyera. Dios, cómo envidiaba ese tipo de esperanza. Trabajaba a tiempo parcial en una floristería, regentada por una amiga nuestra, para ayudar a cubrir sus libros. Nunca se quejó, ni una sola vez, ni siquiera cuando le dolían los pies o cuando su jefa le programaba turnos consecutivos con los exámenes parciales. Esa chica simplemente seguía adelante, seguía intentándolo. La observaba desde la mesa de la cocina a altas horas de la noche, encorvada sobre su portátil, con los auriculares puestos, murmurando frases para sí misma mientras preparaba presentaciones. Tenía la paciencia de su padre para los detalles, pero nada de su pereza. Todo su fuego venía de mí. Pero a pesar de su fuerza, Lena aún tenía una suavidad en su voz cuando preguntaba, ¿cómo estás, mamá? No se refería al tipo de ¿cómo estás que la gente dice por rutina. Ella lo decía en serio. Me observaba. Veía las ojeras bajo mis ojos y la tensión en mi mandíbula cuando abría las facturas. Siempre me había dicho a mí misma que me quedaba con Andrew por ella. Que tener un padre, aunque fuera inútil, era mejor que ninguno. Que quizás, solo quizás, ella necesitaba la imagen de un hogar completo más de lo que necesitaba la verdad. Pero ella lo veía a través de ello. Mucho antes de que yo estuviera lista para admitirlo, Lena ya había decidido que nunca seguiría mis pasos. Cuando trajo a casa a su novio, Val, por primera vez, me mostré escéptica. Otro chico que vestía como si acabara de levantarse de la cama, de voz suave y ligeramente torpe. Pero tenía una integridad tranquila. Escuchaba cuando la gente hablaba. No intentaba impresionarme, simplemente trataba a mi hija con calidez y respeto. Aún así, le advertí, ¿quieres una vida como la mía?, le pregunté. ¿Quieres un hombre que se siente en el sofá mientras tú te dejas la espalda para alimentarlo? Ella sonrió. Val no es así, mamá. Él sí se involucra. Andrew, por supuesto, odiaba a Val. Decía que era blando, que Lena podría conseguir algo mejor. Irónico, viniendo de un hombre que no había tenido un trabajo real en 2 décadas. Una noche, Lena le contestó, no te preocupes, papá. No estoy tratando de casarme con alguien como tú. Debí haber dicho algo, debí haber suavizado el golpe. Pero en cambio, me tragué mi orgullo y seguí removiendo la sopa, fingiendo que no acababa de presenciar cómo mi hija recuperaba su voz en la misma casa que había silenciado la mía durante años. Sucedió un martes por la noche, justo después de cenar. Apenas había tocado mi plato. Algo de pasta sobrante que recalenté más por costumbre que por hambre. Andrew había comido como un hombre que había trabajado un turno completo, se limpió la boca con el dorso de la mano y preguntó si se nos habían acabado las galletas. Eso fue todo. Esa fue la extensión de nuestra interacción ese día. Me quedé en el fregadero, mirando los platos grasientos, con la mano sumergida en agua tibia. El zumbido del lavavajillas se mezclaba con los sonidos de disparos del salón, donde Andrew ya estaba de vuelta frente a su juego, y algo se rompió. Me sequé las manos lentamente, entré en el salón y me puse delante del televisor. Ni siquiera levantó la vista, solo se inclinó hacia un lado, intentando ver más allá de mí. Puedes moverte, dijo, con los ojos fijos en la pantalla. Fui al médico hoy, dije en voz baja. Eso captó su atención. Pausó el juego y levantó la vista con una exasperación exagerada. Sí, ¿para qué? Tomé un respiro que me quemó al pasar. Tengo cáncer. Por un segundo, nada. Luego parpadeó. ¿Qué tipo? De mama. Se ha extendido. Etapa 3. Necesitaré cirugía. Quimio. Todo el proceso. Hizo una mueca como si acabara de decirle que la lavadora se había roto. Jesús. ¡Qué fastidio! ¿Eso es todo?, pregunté, con la voz temblorosa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Se encogió de hombros. ¿Qué quieres que haga, Ellen? Llorar. Lo miré,
Al hombre con el que una vez me había casado, al montón de mantas en las que se había envuelto como un rey, y escuché mi propia voz quebrarse, más por incredulidad que por emoción. Podría morir, Andrew. Suspiró como si yo estuviera siendo dramática. No lo harás. Eres demasiado terca. La gente como tú vive para siempre solo para volver locos al resto de nosotros. Y eso fue todo. No grité. No lancé nada. Simplemente me di la vuelta, entré en nuestro dormitorio, cogí una cesta de la ropa sucia y empecé a sacar su ropa del armario. Camisa tras camisa, calcetín tras calcetín, todo lo que poseía. Me movía como alguien poseída. ¿Qué demonios estás haciendo?, gritó desde el pasillo. Liberándome, murmuré. Para cuando me alcanzó, yo ya estaba en el balcón lanzando sus pertenencias por la barandilla. No fue elegante. Sus boxers revolotearon al viento como ridículas banderas blancas. Una pareja paseando a su perro se detuvo y se quedó mirando como una sudadera aterrizaba a sus pies. No me importó. Quería que el mundo viera. Que todos me vieran purgar los años que había desperdiciado. Andrew intentó agarrarme del brazo. ¿Has perdido la cabeza? Me aparté, con los ojos encendidos. Lárgate esta noche. Estás enloqueciendo, farfulló. ¿Necesitas ayuda? No, Andrew. Lo que necesito es espacio para respirar sin pisar tus calcetines sucios. Necesito paz. Necesito sobrevivir. Y no puedo hacerlo contigo chupando el aire de este apartamento como un maldito parásito. Se quedó allí aturdido, la boca abriéndose y cerrándose como un pez. Luego hizo lo único que siempre había aprendido a hacer, llamó a su madre. Mamá, dijo, con la voz temblorosa. Se ha vuelto loca. Está tirando mis cosas por el balcón. Ven a buscarme. Cerré la puerta de golpe antes de que pudiera terminar. Y por primera vez en más de 20 años, me sentí limpia. No tardó mucho. Quizás 45 minutos después de que Andrew hiciera la llamada. Escuché pasos pesados que irrumpieron por el pasillo. Margaret no llamó a la puerta. Aporreó. 3 golpes cortos y violentos, como si fuera la policía. Abrí la puerta, y allí estaba ella, con la cara roja, los rizos rebotando por la fuerza de su indignación, el abrigo resbalando de un hombro como si hubiera salido de casa con una rabia ciega. ¿Qué demonios está pasando aquí?, ladró, sus ojos buscando en el apartamento más allá de mí. Andrew dice que has perdido la maldita cabeza. No me inmuté. Él puede explicártelo mientras recoge sus calcetines de los arbustos. Me empujó para entrar en el salón, con los brazos agitándose como si el lugar le perteneciera. Lo sabía. Sabía que algo andaba mal contigo. Mi pobre hijo. Te da los mejores años de su vida, y así es como le pagas. Casi me río. ¿Los mejores años de su vida? Margaret, tu hijo ha estado viviendo de mí como un percebe durante 2 décadas. Estaba intentando. Tiene potencial. Solo necesitaba más tiempo. Ha tenido 20 años. Hizo una pausa, tomó aire y bajó la voz de esa manera condescendiente y excesivamente controlada que siempre usaba cuando intentaba recuperar el poder. Ellen, cariño, sé que el matrimonio puede ser difícil, pero este drama, no es necesario. Siempre has sido la estable. Oh, sigo siendo estable, dije fríamente. Por eso sé que no quiero pasar el tiempo que me queda cuidando a un hombre adulto. Su cara se contrajo. ¿Qué quieres decir con tiempo que te queda? Me crucé de brazos. Tengo cáncer, Margaret. Etapa 3. Lo encontraron en mis ganglios linfáticos. Por un breve segundo, algo brilló en sus ojos. No sé si fue lástima, incredulidad o miedo, pero pasó. Y luego, con una voz tan tranquila que me heló la sangre, dijo, entonces, si algo te sucede, el apartamento es para Andrew, ¿verdad? Parpadeé. ¿Hablas en serio? Bueno, quiero decir, no querrías que se quedara sin hogar. Después de todo, esta también es su casa. No, Margaret, es mi casa. Yo la pagué. Cada metro cuadrado. Y no te preocupes, ya he solicitado el divorcio.
Los papeles ya están entregados. Me miró como si le hubiera abofeteado. No puedes hablar en serio. Hablo más en serio ahora que nunca. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo que has hecho, le espeté, acercándome, es criar a un hombre que no puede lavar un plato ni mantener un trabajo. Lo que has hecho es tratarme como una cuidadora, no como una esposa. Y ahora que estoy enferma, ¿crees que puedes venir y reclamar lo que es mío? Los labios de Margaret temblaron, pero no lloró. Esa mujer estaba hecha de vinagre y orgullo. Te arrepentirás, siseó. Recuerda mis palabras. Me he arrepentido de muchas cosas, dije, abriendo la puerta de par en par, pero ponerme a mí misma en primer lugar no será una de ellas. Se quedó allí, aturdida, luego finalmente se dio la vuelta y se fue furiosa. La vi andar con dificultad por el pasillo, sus tacones haciendo clic contra el azulejo como una puntuación enojada. La puerta se cerró detrás de ella con un clic satisfactorio, y exhalé como si no hubiera respirado en años. Todavía estaba sentada en el borde del sofá, mirando el umbral vacío después de que Margaret se fuera, cuando escuché otro golpe. Este era suave, vacilante. Ya sabía que era Lena. Solo mi hija golpeaba así, como si pidiera permiso para entrar en un mundo al que ya pertenecía. Mamá, llamó mientras abría la puerta. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando todo el camino. Entró sin esperar a que hablara, con las manos temblorosas mientras apretaba su teléfono. Papá me llamó, soltó. Dijo que lo habías echado. Que te habías vuelto loca. Y luego dijo algo sobre que estabas enferma. No respondí de inmediato. Solo la guié a la cocina. Nos sentamos en la pequeña mesa donde solía ayudarla con sus tareas de matemáticas, donde doblábamos servilletas navideñas juntas cada acción de gracias. El apartamento seguía desordenado, la ropa tirada por todas partes, el aire pesado con el olor a limpiador de lavanda que había usado por costumbre. Todo se sentía mal, pero ella estaba aquí. Y de repente, no sentía tanto miedo. Se sentó frente a mí, con la voz quebrada. Por favor, no me mientas, mamá. ¿De verdad estás enferma? Asentí lentamente. Sí, tengo cáncer de mama, etapa 3. Se ha extendido a mis ganglios linfáticos. La cara de Lena se arrugó. Extendió la mano sobre la mesa y me la apretó con la misma desesperación feroz que había tenido de niña cuando se caía y se raspaba las rodillas. Pero esta vez, no podía simplemente besarla y hacer que se sintiera mejor. ¿Qué tan grave es?, susurró. La miré directamente a los ojos. Es grave, pero no me rindo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se ponía de pie y me abrazaba, apoyando la cara en mi hombro como si intentara desaparecer en mi piel. No puedo perderte, susurró. Eres todo lo que tengo. La abracé con fuerza, sintiendo todo el peso de su cuerpo tembloroso. Mi pequeña, la que crié sola en todos los sentidos importantes. Y ahora era ella quien me sostenía a mí. De repente, se apartó, secándose los ojos. Sus labios temblaron de nuevo, pero esta vez con algo más que pena. Hay algo que necesito decirte, dijo, con la voz apenas un susurro. Fruncí el ceño. ¿Qué es? Estoy embarazada. Las palabras cayeron como un trueno en una habitación silenciosa. Parpadeé. ¿Estás qué? Asintió rápidamente, con lágrimas aún en los ojos. Es pronto, solo unas pocas semanas. Iba a esperar a que las cosas se calmaran para decírtelo, pero ahora necesito que lo sepas. Por un largo momento, solo la miré. La respiración se me cortó en la garganta. No esperaba que la alegría volviera a entrar en mi vida. No así. Y sin embargo, lo hizo. Entró como la luz del sol abriéndose paso entre una nube de tormenta. Calentó cada rincón congelado de mí. Vas a tener un bebé, susurré. Lena asintió. Y vas a ser abuela. Se me escapó una risa, ronca y sin aliento. Bueno, diablos, supongo que entonces será mejor que no me muera. Ella sonrió a través de sus lágrimas, buscando mis manos de nuevo. No, será mejor que no lo hagas. Y así, de repente, tenía algo por lo que vivir.
A la mañana siguiente, llamé a mi médico y pronuncié las palabras que había estado evitando durante semanas. Estoy lista para luchar. Programé la cirugía y les dije que no me importaba cuán pronto tuviera que ser. Quería que se hiciera. En el momento en que Elena me dijo que estaba embarazada, algo dentro de mí había cambiado. Ya no me estaba preparando para morir, me estaba preparando para vivir. Pero antes de poder concentrarme en sanar, necesitaba arreglar una cosa más. Algo que había ignorado durante años por miedo, por costumbre, por esa voz constante en mi cabeza que me decía que no valía más de lo que tenía. Ese lunes, entré a trabajar, no solo como Ellen, la contable de confianza, sino como Ellen Carter, una mujer que había sobrevivido a cosas que ninguna hoja de cálculo podría calcular. Mis manos temblaban cuando llamé a la puerta de la oficina de mi jefe. El señor Daniels apenas levantó la vista de su pantalla cuando entré. Ellen, pensé que estabas de baja. Me tomaré una baja médica a partir de la próxima semana, dije con firmeza. Pero antes de irme, necesito hablar con usted. Él levantó una ceja. De acuerdo. Respiré hondo. Llevo aquí 9 años. Nunca he tomado más de unos pocos días de baja por enfermedad. He manejado cada crisis trimestral, corregido errores de otras personas, trabajado los fines de semana sin quejarme, y nunca he pedido un aumento. Él se recostó, observándome ahora. Necesito un aumento, dije. No solo por el dinero, por el principio, por el trabajo que he hecho y el valor que aporto. Hubo una larga pausa. Luego asintió lentamente. De acuerdo, Ellen. Veré qué podemos hacer. Salí de su oficina con el corazón latiendo como si acabara de correr una maratón. Pero bajo los nervios, había un orgullo silencioso, como si algo que había estado enterrado durante mucho tiempo dentro de mí finalmente se hubiera puesto de pie. Durante los días siguientes, mientras me preparaba para la cirugía, me sentí más ligera que en años. Andrew se había ido. Margaret había dejado de llamar. El apartamento era mío otra vez, tranquilo y lleno de pequeñas comodidades que había olvidado. La luz del sol por las mañanas, sábanas limpias que olían a lavanda, un jarrón de margaritas de Elena que estaba orgullosamente junto a la ventana. Y luego estaba Eric Lawson. Trabajaba en IT. Tranquilo, inteligente, siempre educado. Me había arreglado la computadora al menos media docena de veces a lo largo de los años, y cada vez que lo hacía, me preguntaba cómo estaba. No de esa manera vacía y educada que la gente solía hacer, sino como si realmente quisiera saberlo. Después de que Andrew se fue, Eric comenzó a traerme café por las mañanas. Al principio, pensé que era solo amabilidad. Luego se ofreció a llevarme a casa después de un turno particularmente tarde. Empezamos a hablar de verdad, sobre nuestras vidas, nuestros arrepentimientos, las cosas que habíamos esperado y soltado. Nunca forzó nada, nunca coqueteó, solo escuchó, respetó el espacio que necesitaba. Hasta una noche, cuando nos encontramos sentados fuera de mi edificio en su viejo Toyota, la radio sonando ya suave, mi mano a unos centímetros de la suya en la consola central. Lo miré, realmente lo miré, las suaves líneas junto a sus ojos, la calidez de su sonrisa, y algo dentro de mí se removió. Algo que creí que había muerto hacía mucho tiempo. Extendí la mano, le toqué la cara y lo besé. No fue perfecto. No fueron fuegos artificiales. Fue mejor. Fue real. Fue tranquilo y constante y lleno de todas las cosas que había olvidado que el amor podía ser. Esa noche, no lloré hasta quedarme dormida. Dormí sabiendo que quizás, solo quizás, las mejores partes de mi historia aún no habían terminado. Después de la cirugía, todo se ralentizó. El bullicio de la ciudad que antes me oprimía el pecho como un peso fue reemplazado por campos tranquilos, mañanas lentas y el zumbido rítmico de las cigarras por la tarde. Dejé Chicago por un tiempo y regresé al pequeño pueblo donde crecí, donde mi madre aún vivía en la misma casa blanca con persianas azules y rosales silvestres trepando por el enrejado del porche. Mi madre, Tamara Nichols, me recibió en casa como si fuera una niña pequeña de nuevo. Sin preguntas, sin juicios, solo sus brazos abiertos y su famosa sopa de pollo ya hirviendo en la estufa. Pareces cansada, dijo mientras me ayudaba a bajar del coche. Lo estoy, admití, pero no solo por la cirugía. Me tocó la mejilla suavemente, luego se detuvo.
deja que la tranquilidad sane lo que la vida rompió. Y eso fue exactamente lo que hice. Su casa olía a libros viejos y aceite de limón, y las tablas crujientes del suelo resultaban familiares bajo mis pies. Dormí en mi habitación de la infancia, ahora con papel pintado descolorido y estanterías llenas de libros de bolsillo polvorientos. Por la noche, podía oír el viento susurrando entre los árboles de fuera y a mamá tarareando mientras doblaba la ropa o regaba sus plantas. Durante el día, me sentaba en el porche, envuelta en una manta, bebiendo té, viendo cómo el cielo cambiaba de color. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para mí, para dejarme respirar, para dejarme recordar quién era antes de convertirme en la cuidadora de otra persona, antes de olvidar mi propio nombre bajo el peso del deber. Una mañana, mientras caminaba por la calle principal con mamá, nos encontramos con Valerie Dempsey, mi vieja amiga de la secundaria que se había convertido en profesora de literatura. Todavía tenía los mismos ojos brillantes, la misma risa cálida. Me abrazó como si el tiempo no hubiera pasado e insistió en que tomáramos un café en la cafetería del pueblo. Más tarde esa semana, vi a Toni Michei, madre de 5 hijos, el caos encarnado, y aún así, de alguna manera, una de las personas más sensatas que he conocido. Me entregó una bolsa de magdalenas caseras de arándanos y dijo, come algo que no venga de una bandeja de hospital. Sigues siendo Ellen, no una muñeca de porcelana. Nos sentamos en el columpio de su porche mientras su hijo menor construía torres con bloques de madera a nuestros pies. Hablamos de nuestros hijos, de las cosas que la vida nos había robado y de las cosas que habíamos aprendido a recuperar. Había algo sanador en esas conversaciones, algo real, terrenal y sin pulir. Sin lástima, sin silencios incómodos, solo amigas, madres, mujeres que habían capeado tormentas y seguían en pie. En esos momentos, sentí que mi cuerpo comenzaba a sanar. Pero, más importante aún, mi corazón empezó a soltarse. El nudo apretado de miedo, ira y agotamiento se desató lentamente. Dejé de sobresaltarme con el sonido del teléfono. Empecé a sonreír sin forzarlo. Reí de verdad, hasta que las lágrimas rodaron por mis mejillas y me dolieron las costillas. Y cada noche antes de acostarme, mamá se sentaba a mi lado, me cepillaba el pelo como solía hacer cuando era niña, y decía, todavía estás aquí. Eso significa que aún te espera más alegría. Le creí. Por primera vez en años, realmente le creí. Comenzó con náuseas, agudas y persistentes. Al principio, pensé que eran los efectos persistentes de la quimioterapia, o quizás la reacción de mi cuerpo a los nuevos medicamentos. Acababa de empezar a sentirme yo misma de nuevo. Mi energía estaba regresando en pequeñas pero significativas ráfagas. Las caminatas alrededor de la manzana con mamá ya no me dejaban sin aliento. La comida volvía a tener un sabor normal. La vida ya no era incolora, pero las náuseas no desaparecían. Venían en oleadas, siempre por la mañana, y a veces por la noche. Al principio, lo ignoré. Luego vino el cansancio. Un agotamiento profundo, inexplicable. Probablemente mi cuerpo todavía se está curando, me dije. Pero un susurro en la parte de atrás de mi mente me molestaba cada día más. Una tarde, mientras doblaba la ropa con mamá, el olor de su suavizante de lavanda de repente me revolvió el estómago. Se me cayó la toalla caliente que tenía en las manos, corrí al baño y vomité. Cuando regresé, pálida y temblorosa, mamá me miró con atención. Ellen, dijo lentamente. ¿Cuándo fue tu última regla? Me congelé. Ni siquiera se me había ocurrido. Con la cirugía, los tratamientos, el estrés, había perdido la cuenta por completo. Parpadeé. Yo. No lo sé. Ella dejó la cesta, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Cariño, quizás sea hora de hacer una prueba. Se sentía ridículo. Tenía 42 años. Tenía cáncer. Me acababan de extirpar quirúrgicamente parte de mi sistema reproductivo. El embarazo ni siquiera entraba en el ámbito de lo posible. O eso creía yo. A la mañana siguiente, me senté en una fría sala de clínica en Flagstaff, esperando que el doctor regresara. Los segundos se estiraban como horas. No estaba segura de qué respuesta temía más, que algo nuevo anduviera mal o algo completamente imprevisto. Cuando el doctor entró con una extraña sonrisa y dijo, «Felicidades, Ellen».
Estás de unas 6 o 7 semanas de embarazo. La habitación se ladeó. ¿Embarazada? Lo miré como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Eso? Eso no puede ser correcto. Pero lo era. Mi mente giraba con preguntas, shock e incredulidad. Después de todo, después de un diagnóstico que casi acaba conmigo, después de la cirugía, la radiación, las consecuencias emocionales, el dolor, estaba embarazada. El médico lo explicó suavemente. Sus tratamientos no le extirparon todo el sistema reproductivo. Es raro, pero no imposible. El momento, bueno, solo se necesita una ventana. Y supe que esa ventana se había abierto la noche en que le devolví el beso a Eric, lo dejé entrar en mi corazón y en mi vida. Salí de esa clínica y me senté en el coche, agarrando el volante, respirando lenta y profundamente, embarazada a los 42, después del cáncer. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, no por miedo, sino por algo más profundo. Quizás el universo, al parecer, aún no había terminado conmigo. Creí haberlo perdido todo. Pero la vida había dejado silenciosamente un regalo en mi puerta, uno que nunca me atreví a pedir, uno que nunca esperé. Miré su nombre en la pantalla de mi teléfono durante mucho tiempo. Eric Lawson. Mis dedos se quedaron en el aire, dudaron, y retrocedieron más veces de las que pude contar. No estaba segura de que esperaba de él, o incluso que quería. Todo lo que sabía era que él merecía saberlo, así que le envié un mensaje. ¿Te gustaría que nos viéramos para tomar un café mañana por la tarde? Hay algo que necesito contarte. Él respondió casi al instante, por supuesto. Solo dime dónde. Elegimos un lugar tranquilo, en la esquina de Séptima y Maple, un terreno neutral, no demasiado cerca del trabajo, tampoco demasiado íntimo, un lugar donde las conversaciones podían respirar pero no resonar. Llegué 10 minutos antes, pedí té de manzanilla y elegí la mesa cerca de la ventana. La luz de finales de otoño era cálida pero se desvanecía, proyectando largas sombras por el suelo. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Eric llegó justo a tiempo. Iba vestido de forma sencilla, vaqueros oscuros, una chaqueta gris, esa misma calma que siempre llevaba como una segunda piel. Sonrió al verme, y de repente todo se sintió a la vez aterrador y seguro. Hola, dijo, tomando asiento frente a mí. ¿Te ves bien? Solté una pequeña risa. Mejor que hace unos meses. Hablamos durante unos minutos, nada pesado, el trabajo, el tiempo, el gusto cuestionable de un colega en común por los jerseys navideños. Dejé que el silencio se prolongara una vez que la charla trivial se desvaneció. Él no presionó. Esperó. Finalmente, lo dije. Estoy embarazada. Sus cejas se alzaron. Pasó un latido, luego otro. Estoy de unas 7 semanas, continué. Fui al médico ayer. No dije el resto en voz alta, pero pude ver que él lo entendió. Las cuentas no eran complicadas. Su boca se entreabrió ligeramente. Todavía no salían palabras. Me miró, no con miedo, no con pánico, sino con algo mucho más profundo, una especie de ternura aturdida, como si hubiera tropezado con un milagro que ni siquiera sabía que necesitaba. No te pido nada, añadí rápidamente. Solo. Pensé que debía saberlo. Eso es todo. Él se acercó lentamente por la mesa, como si no estuviera seguro de que se lo permitiría. Sus dedos rozaron los míos, cálidos, firmes. Aún sin palabras, pero sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada estaba todo. Una promesa, un comienzo y algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo, esperanza. Me quedé sentada después de que Eric se fuera. La cafetería se había vaciado, y la luz dorada de fuera se había vuelto crepuscular, acariciando los cristales de las ventanas con un suave color lavanda. Me quedé allí con mi taza de té vacía, mirando el remolino de vapor que ya no subía. La quietud se posó a mi alrededor como una manta, no pesada, no asfixiante, solo inmóvil. Mis dedos descansaban sobre mi estómago. Aún no se sentía real. Un hijo a mi edad. Después de todo. Pensé en Lena, en su cara cuando me dijo que estaba embarazada, en lo ferozmente que se aferró a mí, en lo aterrorizada y valiente que había sido a la vez. Pronto, tendría a mi nieto en brazos.
Y meses después, quizás, si Dios quería, también tendría a mi propio bebé. Pensé en la cara de Margaret, retorcida de prepotencia, exigiendo que lo dejara todo por su hijo. Pensé en Andrew, en su indiferencia total mientras arrastraba mi cuerpo por la quimioterapia, y él preguntaba qué había para cenar. Y pensé en la noche en que me miré al espejo del baño, calva, pálida y con los ojos hundidos, preguntándome si sería más fácil simplemente desvanecerme en silencio. Pero no lo hice. Elegí luchar, no por nadie más, no por validación o lástima, sino por mí, por la versión de mí que merecía una vida plena y vívida. Y ahora elegí vivir, no solo por mí, sino por la pequeña vida que crece dentro de mí y por la diminuta que pronto nacerá en el mundo a través de mi hija. Una abuela, una madre, una mujer renacida. Cuando finalmente me levanté, el viento de fuera había arreciado. Me ajusté más el abrigo, salí a la acera de Chicago y sentí como el peso de los últimos meses se levantaba ligeramente con cada paso. Esa noche, me quedé junto a la ventana de mi apartamento. El mismo apartamento que una vez se sintió como una prisión, lleno de amargura y silencio. Ahora se sentía diferente. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. En algún lugar más allá del zumbido del tráfico y el ritmo de los pasos abajo, la vida seguía avanzando, y yo también lo haría. Presioné la palma de mi mano contra el cristal, luego contra mi vientre. No más sobrevivir. No más encogerme. No más silencio. Elegí la vida de verdad esta vez, y no volvería atrás. Nunca,